Rubén Sánchez de Facua ha sido sujeto de muchas persecuciones de los poderosos que no estaban acostumbrados en nuestro país a que fueran señalados cuando cometían trapacerías. En ese intento, ¿no?, de debilitar la tarea de Facua y de su presidente Rubén Sánchez, se han puesto en marcha todo tipo de enredos que recuerdan a los enredos a los que han sido sujetos algunos actores políticos. Para hablar del último de estos escándalos hemos contactado directamente con Rubén Sánchez para que nos lo cuente. Rubén, ¿cómo estás? Un saludo. ¿Qué demonios ha ocurrido? ¿Qué tal? Bueno, pues realmente todavía no lo sé a ciencia cierta. Lo que tengo claro es que hace ya 3 años me suplantan la identidad, se hacen pasar por mí, llamando a mi compañía de telecomunicaciones, dan mi DNI, me cambian el correo electrónico, la contraseña y acaban accediendo a información, pues evidentemente confidencial, de mi domicilio, las facturas de telefonía de mi mujer, de mis hijas, las mías, los teléfonos a los que llamamos frecuentemente, una información evidentemente que en malas manos pues puede derivar en alguna que otra cosa grave. Y no sabemos si fue por encargo o la persona que está imputada directamente fue la autora porque tuvo esa ocurrencia, no la conocemos de nada. Lo cierto es que la habían citado para declarar la semana pasada como investigada en el juzgado y no la han localizado. Desde hace ya meses que estaba la orden de citación, así que la jueza ha decidido una orden de detención, una orden de búsqueda y captura. Facua ha tocado intereses de gente poderosa que se ha sentido molesta por haber sido señalada por comportamientos que tradicionalmente llevaban a cabo sin que nadie les dijera nada. Y esa gente después nos hemos encontrado con que contrata a los Villarejos y otro tipo de gente para que les solventen sus negocios. Pues sí, yo he tenido detrás a Luis Pineda, para el que, como sabes, ahora la Fiscalía pide 116 años de cárcel. Estamos a la espera de conocer la sentencia y después de él a una serie de elementos que o bien me han montado campañas de difamación, han lanzado noticias falsas sobre Facua, sobre mí, sobre mi familia, o han hecho otras cosas, han entrado en comunicaciones privadas. No es esta la única persona que lo habría hecho. De hecho, hay varias causas judiciales por distintos delitos relacionados con prácticas contra mí. La verdad es que uno nunca sabe si esto es ocurrencias de algunos que te acaban odiando, fruto de la imagen que te crean a través de esas noticias falsas, o que hay alguno que se dedica a hacer encargos a terceros para hacerse con ese tipo de información. Ya recuerdo que hace unos años, por ejemplo, me pusieron un detective para intentar averiguar si yo hacía cosas tan sucias como ser homosexual, que es algo que parece que no le gusta mucho a la ultraderecha, que se dedica a perseguir a gente de mi perfil. Que parece que es un modus operandi, Rubén. Sectores económicos con sus ramas financieras, con sus ramas también mediáticas, que hacen negocios y que cuando tienen que solventar algo recurren a ese espacio de impunidad que son comisarios políticos que ya no lo son, pero que siguen actuando con la fachada de ser comisarios, pero que, bueno, pueden incluso utilizar una navaja para amedrentar a una mujer. Y ahí de repente aparecen no solamente, ya digo, todos estos entramados, sino que aparecen los medios de comunicación, ¿no? Aparecen presentadoras de televisión, aparecen, por supuesto, los partidos políticos. Una España sucia donde, como siempre ocurre en este país, ese deep state, ese estado profundo, además tiene su parte de sainete, su parte de burlesca, ¿no? De farsa. Y hoy en día, además, la impunidad con la que actúan, el descaro. Yo, por ejemplo, he visto cómo un dirigente de Vox en Andalucía me decía públicamente a través de Twitter cuál era mi recorrido diario para ir al trabajo, volver del trabajo a mi casa, como si fuera una especie de advertencia del sé por dónde te mueves, así que ten cuidado. Gente que se dedica a lanzar informaciones que saben perfectamente que son bulos, presentándome a mí o presentando a mis compañeros de Facua como delincuentes, saben que son bulos, pero saben también que cuando reaccionamos en los tribunales a lo mejor conseguimos algún tipo de condena que les puede causar un pequeño perjuicio, pero los principales perjudicados somos nosotros, porque hay, por desgracia, luego millones de personas que de lo que se han enterado es del bulo, no de lo que ha pasado después en los tribunales, y con eso te van creando una imagen de enemigo público que le gusta mucho a la derecha y a la ultraderecha hacerlo, utilizando a determinados medios de comunicación, y es una persecución constante. Por eso, dentro de esa persecución, yo creo que hay que reaccionar y no nos queda otra, por muy complicado que nos resulta y muchas horas que hay que dedicarle,
que contestar judicialmente. Yo ya te digo, en este caso en concreto, en esta orden de búsqueda y captura, que es la última situación que se da, pues he pasado por un periplo de 3 años de instrucción judicial, donde me archivaron la causa, tuve que recurrir a la audiencia provincial, nos dieron la razón y bueno, estas cosas evidentemente queman y a la inmensa mayoría de la gente a la que le pasan situaciones así, pues no hacen nada o no son capaces de hacer nada por lo enormemente complicado que resulta. Una última pregunta, Rubén, porque claro, resulta que estos actores de las cloacas tienen multitud, ¿no?, de soldados dispuestos a hacer ese tipo de cosas, aunque a veces ni siquiera se las pidan. Es decir, que ¿cuántos periodistas saben que si hacen ese tipo de cuestiones les van a comprar la pieza, ¿no? Y que evidentemente les van a regañar por hacer una cosa ilegal, sino que les dicen, muy, muy bien hecho, ¿no? Y que detrás de esto que estás hoy contándonos puede ocurrir, como decíamos, o cloacas policiales directamente o los sectores tipo Villarejo, ¿no?, que actúan para sectores económicos, o pueden ser simplemente particulares que saben que atacando a Rubén Sánchez de Facua, bueno, pues le van a publicar en las principales cabeceras de la derecha y de la extrema derecha española y andaluza. Si se trata precisamente de eso, se crea un personaje como enemigo público, y ¿qué te voy a contar que tú no sepas en relación a ti, en relación a Pablo Iglesias? Se crea una imagen de delincuente, de persona que se ha lucrado irregularmente con el dinero público, etcétera, etcétera. Y una vez que creas esa imagen, tienes ya a miles o a decenas de miles de personas que piensan, oye, si me hago con información de este o me invento información de este, eso va a tener éxito y lo voy a petar en las redes sociales, voy a tener un montón de difusión y no les importa en absoluto que sea mentira o que la información esté totalmente tergiversada. Así que con situaciones como la que estoy viviendo ahora, en este caso judicial concreto, que es uno de los que tengo abiertos contra gente rara que me ha intentado hacer cosas, pues no sé si es esa la autora, fue directamente su ocurrencia, fue un encargo de un tercero, tiene algún medio de comunicación algo que ver, lo tiene algún partido político. Bueno, es complicado sabiéndolo, aunque bueno, si la acaban pillando y declara, igual nos enteramos de algo. Ojalá así sea. Rubén Sánchez de Facua, gracias por atender a La Frontera. Un abrazo y suerte en esos siempre complicados vericuetos donde se mezcla el periodismo, la política y las cloacas. Un abrazo. Un abrazo. Hasta otra.